Dice la 85. Ingresa en el hospital un varón joven con insuficiencia respiratoria y fiebre y edema agudo de pulmón no cardiogénico, tal, insuficiencia renal, y resulta que ha estado en Colorado de vacaciones. ¿Qué cuadro clínico tiene este paciente? En el MIR, los antecedentes personales son hasta más importantes que en la vida real. Cuando te cuentan que un paciente ha viajado a tal sitio o es procedente de tal zona porque es alguien que ha cambiado de país o que ha emigrado, que ha inmigrado, lo que quieras, tal, o que trabaja en determinada industria y resulta que hay una enfermedad que te cuenta, siempre hay una vinculación, si no, no te lo dirían. Es crítico eso. Un boliviano en el MIR siempre tiene un Chagas. Un boliviano un egipcio en el MIR tiene una esquistosomiasis vesical, casi seguro. Un indio en el MIR, ahora mismo ya es una comparación que, bueno, pues no sonará porque hace mucho que no se pregunta, pero en su época, un indio en el MIR tenía una amebiasis. Hay una serie de países, una serie de procedencias que al final pues siempre te evocaban una enfermedad, porque además el ministerio es muy repetitivo. Una vez que se aprende un país, establece una especie de nexo, pues hay una convocatoria y otra convocatoria y otra convocatoria que ha habido en los últimos años. Pues es gente que ha viajado a determinados lugares, a Estados Unidos, para volver con una histoplasmosis, en fin, muchas enfermedades importadas. Pues aquí tenemos una que a lo mejor en algún momento pues pudiera caer, sería una rareza, pero bueno, ya que sale pues la vamos a comentar. ¿Qué tiene este paciente? Y ha estado en Colorado. La 1 te hablan del ébola, no creo que tenga el ébola, si quieren eso lo hubieran mandado a África. Por cierto, no sería raro que preguntasen en vuestra convocatoria que ya existe una vacuna frente al virus de ébola, a lo largo del 2019 se ha estado probando, tal, bueno, pues podría ser un motivo de pregunta por lo novedoso, pero no viene de África. La 2, encefalitis del Valle de San Joaquín, pues no te han dicho que venga del Valle de San Joaquín, y en cualquier caso tampoco te cuentan una clínica que sea propiamente de encefalitis. Sin embargo, la 3, una enfermedad por hantavirus, es una ocasión esta pregunta para aprendértela. Y esto puedes recordarlo porque es como una poesía, la enfermedad por hantavirus o síndrome pulmonar por hantavirus, que algunos lo llaman. La poesía tiene 4 versos y riman consonante. Ratón, riñón, pulmón, hemoconcentración. ¿Qué sucede aquí? Este hantavirus resulta que son los roedores quienes lo transmiten. Los roedores se infectan, lo eliminan a través de sus deyecciones, a través de las heces, a través de la orina, y resulta que, bueno, pues a partir de ahí, ¿qué pasa? Heces, orina desecada de un roedor en el campo o en un granero, o también típico en los tapacubos de las ruedas abandonadas en el campo, de algún vehículo agrícola, algún tractor, que ahí puede haber ratones, bueno, pues ahí hay sus deyecciones, eso se puede espolvorear, se puede volatilizar y resulta que va por ahí un granero, un visitante, tal, quien sea, un granjero, y lo inhala. ¿Y eso qué pasa? Accede a través del pulmón a afectar a este nivel y tendrás un cuadro que se parece a un edema pulmonar. Lo que pasa es que este no es cardiogénico, porque no tiene su origen en un fracaso ventricular izquierdo, ni en una estenosis mitral, ni en nada de eso. Simplemente ha llegado ahí el virus, ha producido pues un aumento de la permeabilidad, la membrana alveolo-capilar, y te produce un edema pulmonar no cardiogénico. Habrá disnea, etcétera, tal, y también se va a riñón. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que le pasa al hantavirus para poder hacer esto? Le encanta el endotelio. Le encanta el endotelio. Va al endotelio, lo inflama, al inflamarlo pues aumenta esa permeabilidad del endotelio. ¿Qué va a pasar? Pues a nivel pulmonar, lo dicho, se va a llenar de agua el alveolo, se va a edematizar. A nivel renal, ¿qué es el glomérulo? El glomérulo es un capilar modificado. Un capilar que da muchas vueltas sobre sí mismo, un capilar que se dedica a filtrar, pero que es un capilar modificado y por tanto pues tiene mucho endotelio. ¿Qué pasa ahí? Pues se va a afectar también. Donde hay endotelio es algo que le gusta participar ahí al hantavirus. Y esto de la hemoconcentración pues es consecuencia lógica. Si yo te afecto al endotelio de los pequeños vasos, no solamente pulmón, riñón, sino también en otras partes, ¿qué va a suceder? Si el endotelio se vuelve más permeable, pues puede ser que se le escape líquido, los elementos formes de la sangre, los hematíes, las plaquetas, los glóbulos blancos, eso no va a permeabilizar, no va a salir de los vasos.
Pero el líquido sí que puede salir si el endotelio se inflama y se vuelve más permeable. ¿Qué pasa entonces? El líquido se va a otros órganos, a otros tejidos tal, queda relativamente menos líquido dentro de los vasos y entonces, claro, pues se concentran en los hematíes. Hay un aumento del hematocrito aparente y es por ese motivo. Pero bueno, pues esto es lo que tienes que saber del síndrome por hantavirus, por si acaso pudiera aparecer. No es difícil de recordar si una vez que ya te lo han contado, ya has fallado la pregunta. Y bueno, pues la dejamos, la respuesta correcta pues sería la 3. Esto no me preocupa mucho, la he comentado simplemente pues por si acaso, porque es fácil de recordar, porque nunca ha caído en el MIR, pero ahí está, como modelo que has fallado, pues si te acuerdas, pues sería un punto muy valioso. Pero lo que tienes que hacer también, es muy importante esto, es un esfuerzo especial a la hora de estudiar. No puedes estudiar, y sé que en estos momentos del curso nadie estudia en serio, porque en primera vuelta está el MIR muy lejos, todavía tenemos sensación de que no nos surge, de que todavía estamos empezando tal, todo eso es normal. O que tengas responsabilidades en el último año de carrera. Normal también, no puedes dedicarte a esto al 100%. Yo, de hecho, en primera vuelta, pues hice, no voy a decir que no hiciese nada, hice lo que pude. Y lo que pude, pues no es mucho. La verdad es que no, tenía un sexto muy exigente y en ese momento pues no se podía uno dedicar mucho al MIR en la última fase de la carrera. Pero en el momento en el que ya te pongas en serio, hay una cosa que sí que tienes que recordar. No puedes estudiar de manera tradicional. Es decir, me pongo delante del libro, empiezo por la primera palabra, termino por la última, me lo aprendo... No. Estos son muchos meses de estudio, estos son muchísimas horas al día, esto. O estudias de manera inteligente y de manera más o menos creativa, divertida incluso, en la medida de lo posible, o no te vas a acordar de las cosas. Y una cuestión muy importante en el MIR. Las preguntas difícilmente son teóricas y directas. Preguntas, por ejemplo, como la 88. Nos dicen en la 88, dime cuál es falsa con respecto al Haemophilus ducreyi. Bueno, el Ministerio difícilmente pregunta así. ¿Cómo sería esa pregunta si apareciese en el MIR? Alguna vez, ocasionalmente, puede tener este formato, directo y teórico, pero habitualmente, ¿qué es? ¿Cómo preguntan esos temas? ¿Cómo preguntan casi todo en el MIR? En forma de caso clínico. ¿Qué intentan siempre? Intentan que confundas una enfermedad con la enfermedad de al lado, que está en el mismo tema, probablemente, o que está en una asignatura relacionada. ¿Qué hay que hacer entonces? Si yo tuviera que estudiarme una cosa como esta de aquí, como el Haemophilus ducreyi y lo que produce, que ahora hablaremos un poquito, no es cuestión de saberte eso muy bien y lo que sale en el resto del capítulo medio mal, no. Tienes que saber comparar unas con otras. Lo importante aquí es distinguir el diagnóstico diferencial. El MIR tienes que desarrollar un estudio transversal, es decir, comparando un capítulo con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado y ver en qué se parece una enfermedad y otra y sobre todo en qué se distingue una enfermedad y otra. Lo vais a ver en muchos capítulos de la medicina. Por ejemplo, cuando estudies el capítulo de las vasculitis en reumatología, todas dan malestar general, todas pueden dar una anemia de trastorno crónico, todas pueden producir púrpura palpable, muchas pueden producir mononeuritis múltiple, muchas pueden dar muchas cosas muy parecidas. Pero al final, ¿qué tienes que aprenderte? Pues las 4 cosas que te permiten distinguir unas de otras. Y si te cuentan Ceancas, es un Wegener. Si te cuentan eosinofilia, es un Churge-Strauss. Y si te cuentan un varón de unos 40 años con hipertensión y dolor abdominal, casi seguro que va a ser una pancreatitis nodosa, etcétera. Y van a ser al final pues 4 cosas las que realmente tienes que saberte. Porque lo que es igual es muy poco preguntable. Lo que es distinto entre sí es mucho más preguntable si el formato del examen es como es, que son casos clínicos que tienes que diagnosticar o tienes que distinguir una enfermedad de otra. Entonces, a la hora de estudiar, ya sé que tendréis que hacer un esfuerzo de imaginación y que os va a llevar más tiempo, pero no puede ser que te aprendas las cosas como lo hacías en el colegio. Niño, apréndete una poesía o apréndete los ríos de España y me los recitas. Eso en el MIR no va a ninguna parte. Lo importante es saberte 4 cosas, pero muy bien sabidas, no 40 cosas y mezcladas y difusas. Por ejemplo, aquí la pregunta 88, el Haemophilus ducreyi. A ver, ¿qué episodio es ese? ¿Qué capítulo es ese? ¿Dónde viene eso? Enfermedades infecciosas, enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo me estudiaría eso de manera razonable, de manera que sea provechoso a largo plazo? Si te vas a ese capítulo, te vas a encontrar la sífilis, por un lado, Haemophilus ducreyi, chancro blando, por otro. Luego sale el linfogranuloma venéreo, en tercer lugar. Luego sale el herpes genital. Bueno, pues eso, voy a poner pues, cómo me lo estudié yo.
Tú tienes que hacer lo mismo. Esto te tiene que servir para que lo imites, para que cualquier cosa que te estudies, acuérdate, hacer columnas, hacer tablas, hacer caricaturas, lo que sea, pero compara siempre una enfermedad con otra. De esa manera es muy difícil que las cosas se olviden. Vamos a poner esto en práctica en honor a esta pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo me estudio ese capítulo? De la forma más ingeniosa que puedas. Y lo vamos a hacer en forma de historia para ilustrar cómo hacer que tu refuerzo pues llegue al máximo éxito posible, para que sea lo más rentable posible, que dentro de 6 meses te acuerdes de ese capítulo que te acabas de estudiar. Vamos a ver. El MIR fue el otro día, hace algunas semanas cuando estoy viendo este vídeo, fue el otro día en el momento que lo estoy grabando. Y después de hacer el MIR, 4 amigos, varones, que eran alumnos nuestros, después de tantos meses de reclusión y de estar encerrados sin ver la luz del sol más que para salir y recibir la clase semanal, pues se fueron a celebrar. Cuando hicieron el MIR, pues, celebración, hubo gente que se fue de botellón, hubo gente que se fue a dormir porque estaba muy cansado, y estos 4 amigos, alumnos nuestros, se fueron de putas. Eso es lo que hicieron. Estuvieron ahorrando muchos meses para ello, ¿eh? Cada día que pasaba se ahorraban el coste del café, echaban un eurito a un cerdito de hucha y, bueno, pues rompieron el cerdito, se fueron a celebrarlo y los vamos a dibujar a estos 4 amigos. Estos 4 amigos, cada uno va a tener una enfermedad. Uno va a tener sífilis, otro va a tener un chancro blando, otro va a tener un linfogranuloma venéreo y otro va a tener un herpes genital. Y vamos a pintar a estos compañeros. Para preservar su privacidad, para que no me denuncien, los voy a pintar de cintura para abajo para que no sean reconocibles. Así que, bueno, pues aquí estarían. Este es el primero de ellos. Este es el que va a tener la sífilis. Después, a su lado, pinto al otro compañero. Este va a tener... Bueno, no, me he quedado corto. Este tendrá la sífilis. Este, el de las de bastos. Fijaros qué cerebro, ¿eh? Este es el que va a sacar el número 1. Bueno, pues este va a tener chancro blando. Tercer amigo. Aquí lo tenemos. Tercer amigo. Este ya es más normal, como el primero, va a tener un linfogranuloma venéreo. Y el cuarto va a tener un herpes genital. A este no le salió muy bien el examen, como podéis ver, ¿eh? Este probablemente el año que viene lo tenga que repetir. Fijaros que hay diferencia, después veremos que hasta el tamaño del pito tiene un significado a la hora de estudiarte esto, para que lo recuerdes a largo plazo. Bien, pues este último tiene, como decía, un herpes genital o herpes del cerebro inferior. Bien, pues vamos a ello. El primero, el de la sífilis, lo mismo que los demás. A la hora de estudiarte ese capítulo, no te aprendas las cosas que son iguales, apréndete las cosas que son distintas, y hay 3 cosas en las que te tienes que fijar, nada más que 3 cosas. Vamos a cambiar de color. Pongo en verde. La presencia de chancros, o úlceras, o vesículas, o la lesión que sea, eso es lo que me va a caracterizar muy bien estos cuadros. Frente a este los voy a comparar en primer lugar, después iré añadiendo otras cosas. Sífilis. ¿Da chancro o no da chancro? Si lo hace, a todo el mundo le suena el chancro sifilítico. Bien, pues vamos a pintarlo. ¿Da uno o da varios? La sífilis da un solo chancro. Aquí lo tenemos. Pinto en verde. Este sería el chancro sifilítico. A diferencia de la sífilis, y estos dos acordados son opuestos, son contrarios en casi todo, como vamos a ver a continuación. Chancro blando, en lugar de dar un chancro, que es lo que habitualmente hace la sífilis, chancro blando da muchos chancros, van a ser múltiples. Así que vamos a pintarlos por aquí. Claro que más que un chancro blando o chancroide, parece un pene con varicela. Bueno, pues ahí está.
Le llenamos todo el pene de chancros para que recordemos que puede dar muchos. Que normalmente habrá 2 o 3, pero bueno, en nuestro esquema, para no olvidarnos, se lo llenamos entero. Siguiente cosa que te tienes que recordar. Ganglios. Ganglios. ¿Cómo son los ganglios de la sífilis? ¿Cómo son las adenopatías inguinales de la sífilis? Uni o bilaterales. Las pinto en azul para que sea más vivo. Pintad con colores cuando hagáis este tipo de esquemas para que se recuerde aún mejor. Son bilaterales. Así que nada, ponemos esas adenopatías sifilíticas, bilaterales. ¿Cómo son las adenopatías en el chancro blando? Unilaterales. Así que nada, pues un solo lado. Esa sería la segunda cosa que tenemos que recordar. Otra cuestión que hay que plantearse. ¿Duele o no duele cada una de estas enfermedades? ¿Hay dolor o no hay dolor? ¿Duele la sífilis? ¿Esto produce dolor? No. La sífilis es indolora, es lo bueno que tiene, al lado de estas otras 3 que van a doler las 3. Así que en la sífilis no pinto el dolor, porque no existe. Vamos a pintar el dolor en el chancro blando, aquí sí que hay dolor. No nos queda más remedio que dibujarlo de alguna manera, así que representemos gráficamente el dolor. Lo voy a hacer en forma de rayo, un rayo rojo que cae sobre sus genitales. Supongo que esto dolerá, el rayo del castigo. Ahí está. Bueno, pues este duele, a diferencia de la sífilis, que es indolora. Con esto me ahorro una buena parrafada del manual de infecciosas o del libro que corresponda en la carrera, tengo que presentarme al examen correspondiente cuando llega el momento. Siempre hazlo así, de forma viva, de forma visual, de forma colorista. Y hay más cosas que puedo aprovechar para poder aprenderme aquí. Ya hemos visto estas 3 principales diferencias, pero bueno, saquemos más. ¿Alguno habéis tenido la fortuna o el infortunio, según se mire, de tocar un chancro de sífilis? ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis tocado un chancro de sífilis? Es mejor, si tenéis que hacerlo alguna vez, ponerse guantes. Y si te pones guantes y tocas un chancro de sífilis, mejor que no lo hagas porque no es una experiencia muy agradable. La primera vez dices, ¡ay, qué curioso! Es como en los libros tal. La segunda vez ya preferirías no tener que hacerlo. Bueno, pues el chancro de sífilis, si alguien quiere experimentar la sensación sin tener que ponerse guantes ni tocar nada extraño, es muy sencillo. La consistencia es esta, la misma que el cartílago de la oreja, exactamente igual. Por eso en los libros clásicos lo llamaban chancro duro, porque tiene cierta consistencia. Tocas el cartílago de la oreja, es algo parecido. No es como el chancro blando o chancroide, que es, como su nombre indica, pues mucho más blando, más friable. Chancro blando o chancroide es como el lóbulo de la oreja, es más blandito. Bueno, pues eso es otra diferencia que podemos aprovechar aquí para aprendernos. Bien, aparte del tacto, que eso ya no se puede representar, ¿qué bicho produce cada cosa? ¿Y cuál es su tratamiento? ¿Y cuál es su periodo de incubación? Vamos a aprovechar la ocasión. ¿Y cuál sería el agente causal de la sífilis? Es muy conocido el Treponema pallidum. ¿Cuál es el agente causal del chancro blando o chancroide? Es el protagonista de esa pregunta que decíamos, el Haemophilus ducreyi. Bien, vamos a ver, cosas que puedes aprovechar la ocasión. Periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento del contacto sexual hasta que aparece ese chancro, en el caso de la sífilis, o esos múltiples chancros, en el caso del chancro blando chancroide? Un chancro es una lesión ulcerada, como sabéis. Bien, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuál es el periodo de incubación? Son estudiantes que se acaban de presentar al MIR. El contacto sexual fue el mismo día, después del examen, el 25 de la noche del 25 de enero. Bueno, pues chancro blando o chancroide, empiezan a salir estas lesiones muy poco después. Cuando el Ministerio publica las respuestas correctas, a los 3-4 días normalmente, pues es cuando sale el chancro blando o chancroide. El Treponema pallidum, el de la sífilis, espera un poquito más, espera varias semanas. Cuando ya salen los resultados provisionales, ya tienes tu nota, es cuando ya se hubiera manifestado la sífilis. Acordaos, chancro blando, 3-4 días. Tampoco es matemático, habrá gente que lo tenga en 2 días y otros en 6, pero en cualquier caso, menos de una semana, acordaos, es más o menos rápido.
Este, en lugar de 3-4 días, pues te van a decir 3-4 semanas. Unos son días, otros son semanas. Tratamiento. El de la sífilis es muy conocido y es muy lógico. Es una enfermedad del pene, pues penicilina. Ya está, no tiene más historia. Bien. El del chancro blando chancroide. Pues en su momento, hace muchos años, hace décadas, se podía tratar con penicilina, ya no, se hizo resistente. Si no puedo poner el pene, aquí fijaros que lo que tenemos es un super pene, pues pon una super penicilina, una penicilina que sea algo por encima de las penicilinas normales, de la penicilina original. ¿Cuál es? Una super penicilina. Ceftriaxona, cefa de tercera. Ceftriaxona. Bien, esto también, cosa importante, a la hora de estudiar intenta establecer vinculaciones, nexos entre conceptos. Aquí vemos comparándonos con otros, pero bueno, aquí aprovechando la ocasión de decir Ceftriaxona para el Haemophilus ducreyi, pues establecer una comparación y por decir ¿qué más Haemophilus conozco? Ah, bueno, pues el Haemophilus ducreyi es uno que me acabo de estudiar, pero también estaba por ahí el Haemophilus influenza, y resulta que cuando estudié en su día el Haemophilus influenza, estudié que se podía tratar con ceftriaxona. Pues ya tengo dos hemófilos que pueden ser tratados con ceftriaxona. Y a lo mejor me puede venir a la cabeza pues otro vínculo más. Y cuando me estudié otras ETS, pues por ejemplo el gonococo, Neisseria gonorrhoeae, también es una venérea, también se podía tratar con ceftriaxona. Y también existía otra Neisseria meningitis, que siendo también Neisseria, también se puede tratar con cefas de tercera. En fin, de esa manera tienes que estudiar comparando cosas, estableciendo conceptos que tengan relación entre sí, porque si no, no te acuerdas a largo plazo. Tienes que tejer como una especie de red de conocimiento dentro de la misma asignatura, enfermedad por enfermedad, o incluso con otras asignaturas siempre que te sea posible. Es difícil en primera vuelta, es más sencillo en segunda, y en tercera y en cuarta sale solo, como vais a ver, después de fallar 1000 preguntas y de recibir muchas clases. Bien, pues ahí lo tenéis, esto será la comparación entre estos dos, y nos vamos al tercero. Vamos a ver. Este de aquí, el linfogranuloma venéreo. Dije que no iba a romper el anonimato porque me pueden denunciar, eso es algo que es confidencial entre médico y paciente, pero yo fui su profesor, no fui su médico, así que os revelo su identidad. Este se llamaba Nicolás, y se llamaba Nicolás, si rompo su anonimato es por algo. Linfogranuloma venéreo, también conocido como enfermedad de Nicolás Fabry, por eso se llama Nicolás. Bien, pues Nicolás, que también disfrutó de esa liberación después del examen, vamos a ver qué le ocurrió. Y seguimos el mismo orden. 3 cosas tienes que plantearte: la lesión inicial, los ganglios, si es que los hay, y el dolor, si lo hay. Chancro. Rotulador verde. ¿Da chancro el linfogranuloma venéreo? Siento decepcionaros, pero no lo hace. Aquí no hay chancro, aquí no hay una lesión ulcerada y profunda, no. Aquí, Nicolás, lo que va a tener, a lo mejor es incluso nada, pero como mucho esto. Ya está. Eso no es un chancro, eso es un grano, como mucho. De hecho, es verdad que es un grano. ¿Un grano qué es? Una pápula, es un grano. Bueno, pues eso es lo que le va a salir, una pequeña pápula, sus genitales, a veces incluso ni eso, puede hasta pasar desapercibida, no es algo muy visible. Lo que sí que es visible en el caso de Nicolás, y fijaros que la enfermedad, si tiene este nombre, es por algo. Linfogranuloma venéreo. Venéreo, pues porque es venéreo. Venus, el amor, esas cosas, de ahí viene venéreo. Pues linfogranuloma, linfo, pues imagínate cómo tendrá los ganglios inguinales. Por cierto, uni o bilateral. Generalmente unilateral. Pintemos los ganglios de Nicolás. Y pintar los ganglios de Nicolás es algo impresionante. Fijaros qué ganglio. Eso, tengo un amigo también dermatólogo que lo llama signo del tercer huevo, signo del tercer testículo. No lo busquéis en los libros porque no lo vais a encontrar así, pero es ilustrativo. Tienes una adenopatía de tal calibre, de tal tamaño, que parece que tienes 3, e incluso puede superar el tamaño de los otros 2. Es o puede ser impresionante. Y tan impresionante puede ser que un buen día esta adenopatía
se abre al exterior, fistuliza y empieza a emanar de ella un asqueroso pus en gran cantidad. Como salpica al resto, es algo absolutamente repugnante, asqueroso. Lo pintaría, pondría un cubo bajo la pizarra para recogerlo si pudiese. No es tan exagerado, pero yo tengo que hacerlo de tal manera que a ti te penetre hasta el mesencéfalo y no se te olvide jamás. Ya sé que tengo que romper las reglas de lo académico. Ya sé que tengo que contar historias de putas. Sé que tengo que pintar penes en la pizarra. Bien, por no decir otra palabra, pero es lo que hay. Es la forma de acordarte. Y lo haré tantas veces como sea necesario y seré tan obsceno como tenga que ser para que las cosas no se te olviden. Sí, ya lo sé, soy soez y soy asqueroso, pero no importa, disfrutemos de los ganglios de Nicolás. Ahí está, así. Enormes, pus por todas partes, fistuliza y otra cosa. Tercer detalle, ¿duele o no duele? ¿Tú qué crees? Yo esto sí lo veo, no sé si dolerá mucho o dolerá poco, pero por lo menos dolor moral me produce verlo, así que un rayo sobre sus genitales, simbolizando ese dolor. Sí da dolor, no solamente del moral, pobrecito, que mal lo tiene que estar pasando para el que lo ve desde fuera, sino también él experimenta dolor físico. Bien, pues vamos a ver. Abajo, ¿qué bicho es? ¿Quién produce este cuadro? ¿Quién da el linfogranuloma venéreo? Clamidia, Trachomatis. Y puedes establecer un nexo conceptual con oftalmología. Si recuerdas, Clamidia trachomatis también era la que producía el tracoma. Tracoma es una de las causas de ceguera más frecuentes a nivel mundial. En países desarrollados no hay tracoma, en países no desarrollados sí que hay tracoma y mucho. Bueno, pues acordaos, Clamidia trachomatis. El tracoma es otro serotipo dentro de la misma Clamidia trachomatis, pero que os suene, acordaos, Clamidia trachomatis. Su versión venérea, pues es esto que veis aquí. ¿Y cuál es el tratamiento de la Clamidia trachomatis aquí cuando hace el linfogranuloma venéreo? ¿Qué da? ¿Cómo se trata esto? Se pueden poner varios tratamientos. El más clásico es doxiciclina, pero si os ponen un macrólido como acitromicina, pues también sería correcto. Pero bueno, la doxi es la que tradicionalmente han preguntado en el MIR, aunque existen otras posibilidades. Y por último, nos vamos al herpes genital. Y bueno, pues el herpes genital vamos a seguir el orden. Lo primero, las lesiones originales. Vamos a ver. Casi no tengo espacio. Eso es lo que hace el herpes. Muy importante esta idea. La palabra herpes te tiene que sonar, no significa esto originariamente, pero te tiene que sonar a agrupación. Cuando te cuenten enfermedades donde hay lesiones agrupadas, más exactamente vesículas agrupadas, te tiene que sonar a herpetiforme o herpeti algo, muy típico. El herpes da eso, lesiones agrupadas. Inicialmente van a ser vesículas, pero en el momento en el que consulta, las vesículas en mucosa genital duran muy poco. Se rompen enseguida, es una mucosa muy friable. Por ese motivo, lo que te van a contar son úlceras múltiples, pero agrupadas, pequeñas y agrupadas. La vesícula rota se transforma en una úlcera. Úlceras pequeñas y agrupadas. Por eso le puse un tamaño tan ridículo, ¿para qué? Pues para que lo recordases. Tiene muy poco espacio, por eso a la fuerza esas vesículas pues tienen que estar ahí agrupadas, porque no hay otra manera, en tan poca superficie. Bien, pues ahí lo tenemos. Úlceras o vesículas agrupadas y después vamos a los ganglios. Los ganglios en el herpes genital serían bilaterales y recordemos también, esto se ha preguntado en el MIR, que sí duele, en particular la primoinfección va a ser más agresiva, va a ser más dolorosa, luego las recurrencias eso ya es menos, pero inicialmente sí puede doler y mucho, así que nada, ahí está el rayo del dolor. El agente causal, ya lo sabéis de sobra, en la mayoría de los casos va a ser el virus herpes tipo 2, aunque el tipo 1, que es el labial de forma habitual, a veces también lo puede justificar, pero el tradicional, el más frecuente, es el virus 2. Y el tratamiento será el aciclovir
o derivados. Puedo poner aciclovir o puedo poner también valaciclovir, pero importante, oral, sistémico. El aciclovir tópico no tiene efecto. El que no vea a ninguno de vosotros nunca tratar un herpes labial con aciclovir tópico, eso no penetra y eso lo único que hace es macerar las lesiones, no tiene sentido, ¿eh? En dermatología no se debe emplear el aciclovir tópico. Por vía oral sí, puede tener sentido, sobre todo cuanto más precozmente trates, cuando sea una primoinfección aguda, pues ahí puede tener sentido, pero tópico no. ¿Cuál es, por cierto, ahora que me viene a la cabeza, establecer correlaciones, establecer nexos, una indicación que sí puede tener sentido de aciclovir tópico, que se aplique directamente sobre la zona y tenga efecto? Y no es en derma. En oftalmología, acordaos, en oftalmología, el herpes corneal. La córnea es avascular. Por ese motivo, ponerlo por vía sistémica pues no va a tener demasiado efecto sobre un órgano que es avascular. ¿Qué es lo que se pone en el herpes corneal? En pomada oftálmica. Eso sí que va directamente sobre córnea, que la córnea es un epitelio que, bueno, pues no es un estratificado como el de la piel, ahí sí que va a penetrar mucho mejor y además es que no hay alternativa porque por sangre no es un órgano vascular, la córnea, ¿eh? Entonces, por ese motivo, acordaos, en oftalmología, pomada oftálmica de aciclovir sí puede servir para el herpes corneal, pero en dermatología no lo uséis más que por vía sistémica en caso de utilizarlo. Bueno, pues aquí tenemos los 4, esto vamos a resolver la pregunta. Fijaros que esta, como digo, es atípica, absolutamente atípica. Cuando preguntan este tema siempre lo hacen como caso clínico, ocasionalmente algún detalle suelto como aquí, pero habitualmente van a intentar que confundas estos 4. Y como además el MIR tiene 4 opciones, pues es mucho más fácil que se les ocurra una comparativa como esta que veis aquí. Así que bueno, vamos a ver la 88. ¿Cuál sería falsa con respecto al Haemophilus ducreyi? La 1 dice que es el responsable del chancro blando o chancroide, perfecto, ya lo hemos visto. La 2 dice que las lesiones de tipo ulceroso no induradas son dolorosas, el rayo del castigo. Y la 3 dice que es responsable de una conjuntivitis contagiosa. No. Yo aquí no he pintado ojos, no he pintado las caras, lo que he hecho ha sido preservar su anonimato, preservar su intimidad, por algo será. Esto no va a afectar a nivel oftálmico, por eso la 3 sería la que habría que marcar. Claro, al final nos dicen que una pauta adecuada para esta infección podría ser eritromicina cada 6 horas durante 7 a 10 días. El tratamiento clásico, el que suele preferirse, es este de aquí, ceftriaxona, pero que se pueden usar otras cosas también. Es una pauta posible. Puedes poner eritro, o puedes poner acitromicina, aún mejor, tal. Pero vamos, la habitual, la que tienes que recordar, es ceftriaxona, que la 4 no miente, es una pauta más de las varias que existen. Pero desde luego lo de la 3, conjuntivitis contagiosa, por este bicho, no, ¿eh? Así que es la que habría que haber marcado. Bueno, vamos ya a terminar, ya aprovechando la ocasión y ya habiendo aprendido estos 4, vamos a poner un quinto compañero que también celebró el examen una vez que lo terminó. Lo que pasa es que este se fue solo, así que lo voy a pintar aislado, también porque la pizarra tampoco va para más. Vamos a ver. Este es el quinto compañero y va a tener algo muy exótico. Pinto aquí. Ahí está. Y este va a tener una enfermedad llamada donovanosis. Donovanosis. Y vamos a seguir el orden. Lesión inicial, pues aquí no hay chancros como tales, no voy a pintar nada porque no lo produce. Ganglios, no los voy a pintar tampoco porque no da ganglios la donovanosis, no me los puedo inventar. Dolor, tampoco lo voy a pintar porque es que no es dolorosa. Entonces, ¿qué es la donovanosis? ¿Es un 2×1 para la siguiente vez que haga el miro? ¿Qué es eso? Porque yo ahí no veo nada. Cuidado, esto es la donovanosis. Este es el paciente, nuestro quinto compañero, y ahora ya sí está completo el cuadro. Lo tenéis. Un videojuego clásico de los años 80, ¿eh? El Pac-Man. Bueno, pues vamos a poner aquí su versión maligna, con dientes, orejas, cola,
una lengua bífida como la de las serpientes, imaginaos lo que le va a hacer en los genitales, pues eso es lo que hace la donovanosis. La donovanosis inicialmente puede manifestarse como una pequeña papulita, como un pequeño grano, pero según van pasando los días y las semanas, acabará transformando tus genitales en carne picada. Vamos a poner una foto para que me creáis. Esto es una donovanosis ya en su estado avanzado, ¿eh? ¿Cómo es posible llegar a esta fase si esto es una cosa que tampoco avanza tan rápidamente? Hombre, hay gente muy dejada. Bien, pues ahí lo tenéis. Es indolora, insisto, no da ganglios, pero fijaros el destrozo que puede producir. Una vez padecido esto y alcanzado esta fase, pues es casi carne picada. Si pasa el tiempo suficiente, nadie sabría distinguir si eras hombre o si eras mujer antes de padecerlo, si te ve de ombligo para abajo. Es tremendo el destrozo que puede producir. Bueno, ¿y qué hay que hacer para padecer esto tan exótico? Bueno, pues tranquilidad, esto no lo hay en nuestro medio. Esto para contraerlo tendrías que haberte ido a áreas tropicales y subtropicales. Esto aquí en nuestro medio pues no lo vas a encontrar. Lo que sí, bueno, pues puedes recordar, ya que sale el nombre, donovanosis, qué bicho lo produce, C. donovani. Pongo C. no para abreviar, sino porque no lo sé escribir. Calimotobacterium donovani, C. donovani para los amigos. Tratamiento. Hay muchos antibióticos que se pueden emplear. Para esto puedes, no hace falta que te aprendas uno específico porque prácticamente todos valen. Puedes poner tetraciclinas, puedes poner macrólidos, puedes poner quinolonas, puedes poner muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque es un bicho que es sensible prácticamente a todos ellos. Es tratamiento lo más precoz posible antes de que ocurra pues lo que habéis visto. Bueno, pues ya tenemos una quinta, por si acaso se inspirasen. Y así es como tenemos que estudiar mientras sea posible. Cualquier tema, sobre todo si se te resiste, o si es muy complicado, o si son muchas enfermedades que tienden a compararte unas con otras. Pierde el tiempo, pierde 10 minutos o 20 o el tiempo que sea, porque esto a largo plazo es muy complicado que lo olvides. Esto es uno de los temas que me estudié de esa manera. Esto es un esquema personal. Habría que ver qué trauma tengo yo en la infancia para poder hacer esto, y menos en público, 17 años después de hacer el MIR, todavía lo sigo utilizando, porque no se me ha olvidado. Hay otros temas que me estudié de manera pues mucho más, digamos, más normal, página a página, estudiando, tal, subrayando, pues a la manera tradicional. No se me ocurrió nada y por eso pues, poco a poco pues lo he ido perdiendo, lo he ido olvidando, y esto pues es de lo que se trata, de recordar las cosas el día del examen MIR. Si después te acuerdas más adelante, pues mejor, pero esto es lo importante, es cómo sales el día del examen en un momento puntual del tiempo. Es como el que sale favorecido en una fotografía. Hay gente que a lo mejor en su día a día, pues tú lo ves, son feos, o no son muy agraciados, pero cuando les hacen una foto, salen más guapos de lo que son. Y otros al revés, gente que tú los ves, joder, pues es que no es posible que las fotos a esta persona, que es tan aparente, no le hagan justicia. Hay gente que le pasa. Bueno, pues el MIR, ¿en qué consiste? ¿Hay que saber medicina? Por supuesto, sí, cuanto más sepas mejor. ¿Tienes que ejercitar el examen tipo T? Sí, hay que hacer muchos simulacros, pero es muy importante que el día del examen salgas guapo en la foto, porque lo único que sabe de ti el ministerio es esa foto que te hace el día del examen. Y lo único que puedes manifestar es dónde has puesto las cruces para tener más o menos puntos. Y la forma de recordar los conocimientos el día del examen es que, no digo que te hayas divertido al estudiar, porque eso prácticamente es imposible, pero que por lo menos el estudio sea lo menos doloroso que esté en tu mano, lo menos tedioso que se pueda. Son muchas horas y son muchos meses, así que invertid tiempo en que se os ocurran o ideas graciosas o originales, o una pequeña caricatura burlesca de una enfermedad al lado del párrafo donde viene en el manual, como queráis, pero que te acuerdes. Refuerza estas cosas y tu nota te lo agradecerá. No digo más sobre este simulacro. Ya el siguiente, el número 6, es sobre el MIR de verdad, y ya veremos qué tal se ha portado el ministerio este año. Muchas gracias y hasta pronto.